Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Buenos días y un fuerte abrazo a don Álvaro. Buenos días a toda la República Dominicana. Hoy quiero comenzar este comentario señalando el tremendo reto que tienen las autoridades por delante con relación a la creación de empleo. Cuando nos vamos a analizar lo que ha sido la evolución de esa variable tan importante para el bienestar de la sociedad, que es el empleo, nos damos cuenta de que debido a la pandemia hubo una destrucción transitoria, pero destrucción de empleo significativa. Si tomamos el tercer trimestre de cada año, desde el año 2019 hasta el año 2022, tercer trimestre, que son los datos que tiene publicado el Banco Central de la República Dominicana, nos damos cuenta de que del 2019, el tercer trimestre, se registró a partir de ese tercer trimestre una caída significativa debido al COVID del empleo. Pasó de 4.6 millones de personas a alrededor de 4.3 millones de personas empleadas entre el año 2019 al año 2020. Y es lógico que haya sido así porque ustedes recuerdan que hubo una situación en la cual se cerraron todas las actividades productivas. Con algunas excepciones, hubo una disminución significativa de la actividad económica y al reducirse la actividad económica, eso significó una caída del nivel de empleo. Entonces, el total de ocupados pasó de 4.631 millones de personas a 4.295 millones de personas entre el año 2019, específicamente el tercer trimestre del año, al año 2020, tercer trimestre. A partir de ahí, cuando comienza a abrirse la economía, pues se registra un aumento del nivel de ocupados y pasa de 4.3 millones a 4.6 millones de personas, específicamente de 4.295 a 4.598 en el año 2021, específicamente el tercer trimestre del año 2021. O sea que ustedes se fijan, tan pronto comienza la economía a abrirse, pues se registra un aumento del nivel de ocupados. En el año 2022 ya pues sigue registrándose un aumento de la actividad productiva. Hay una apertura ya prácticamente generalizada de todo, ya el COVID comienza a ser historia y ahí se llega a un nivel ocupado de 4.633, que cuando lo comparamos, ese dato del tercer trimestre del año 2022 con el año 2019, nos damos cuenta de que se ha recuperado todo el empleo. El empleo que se perdió se ha recuperado. Eso no significa que se ha creado nuevo empleo. Eso lo que significa es que el empleo que se destruyó transitoriamente se logró recuperar. Y eso tiene su mérito. Tiene su mérito porque se ha registrado un aumento. Ahora bien, para analizar detalladamente la situación del empleo y poner sobre la mesa el tremendo reto que tienen las autoridades, hay que ver también, además de la evolución de los ocupados, hay que ver la evolución de la población en edad de trabajar, así como también de la población económicamente activa. ¿Por qué digo esto? Porque esas variables son fundamentales para poder saber cuál es el nivel de exigencia que le hace una sociedad al mercado de trabajo en términos de nuevo empleo. La población crece cada día y esa población no solamente crece cada día, sino que también la población sale al mercado de trabajar y sale al mercado a trabajar y busca un empleo. Y tienes que ser ese mercado capaz de poder ofrecer ese empleo. Entonces, la población económicamente activa, ¿qué ha sucedido entre el tercer trimestre del año 2019 y el tercer trimestre del año 2022? Ya vimos que los ocupados es prácticamente constante, 4.6 millones de personas, es decir, que se recuperó. Pero ¿qué ha pasado con la población económicamente activa? Lo normal es que cada año crezca 110, 120, algunos 100,000, en algún momento un poquito más, un poquito menos, promedio, usted puede decir entre 110, 120,000 personas en ese rango, ahí quedaría, digamos, el promedio del crecimiento de la población económicamente activa. Esa es población que estaría dispuesta a conseguir un trabajo y a trabajar. Población económicamente activa. La población económicamente activa en el tercer trimestre
del año 2019 era 4.954, 4.954.000 personas. 4.954.000 personas. En el tercer trimestre del año 2022 es de 4.866.000 personas, es decir, que se ha registrado una caída de 88.000 en ese periodo. ¿Y es eso normal? Esa es la gran pregunta que habrá que hacerse. ¿Es normal que se haya reducido a población económicamente activa? Eso ha pasado en varios países. En varios países se ha reducido a población económicamente activa, es decir, que mano de obra que salió del mercado de trabajo durante el COVID sencillamente no ha retornado. No ha retornado y no está buscando trabajo. Eso es lo que dice estos números. Ahora, ¿significa eso que esa población definitivamente no va a volver al mercado de trabajo? ¿O en algún momento, por ejemplo, debido al deterioro del poder de compra de los ingresos, producto de la inflación, tendrá que volver al mercado de trabajo? Y así entonces aumentar a la población económicamente activa. Si tomamos en consideración lo que debió haber sido la evolución de la población económicamente activa entre el año 2019 y el año 2022, tenemos 2020, 2021 y 2023, y 2022. Esos 3 años implica un nivel de incremento de la población económicamente activa, lo que hubiese sido normal, de alrededor de 300.000 personas. 300.000 personas. Debió haberse incrementado la población económicamente activa en 2020, 2021, 2023 en términos acumulados. 300.000 personas. Población económicamente activa. Debió haberse incrementado. Pero lo que vemos es una reducción de la población económicamente activa de alrededor de 90.000 personas. Es decir, que en vez de subir la población económicamente activa, debido al crecimiento poblacional normal que se registra, lo que se ha visto es una reducción. Si nos vamos a la población en edad de trabajar, se ha incrementado en casi 200.000 personas en ese periodo. Es decir, que se incrementa la población en edad de trabajar en 200.000 personas y, sin embargo, lo que sucede con la población económicamente activa en ese periodo es una reducción de casi 90.000 personas. ¿Eso qué significa? Que aumenta la población en edad de trabajar y, sin embargo, las personas, en vez de salir a buscar esas nuevas 200.000 personas un trabajo, pues lo que hacen es sencillamente se quedan en su casa esos 200.000 y se quedan también en su casa 100.000 más. Es decir, que ahí están los 300.000 que debieron haber salido a buscar un trabajo. Como no salieron, ¿qué sucede con la tasa global de participación en el mercado de trabajo? Es decir, lo que es la relación existente entre la cantidad de personas que deberían estar buscando un trabajo, población económicamente activa, versus lo que es la población en edad de trabajar. Si uno observa lo que es la evolución de esos indicadores, es decir, de ese porcentaje, tomándolo 2019, tercer trimestre, y 2022, tercer trimestre, nos damos cuenta de que el porcentaje pasó de 64.9%, la tasa global de participación, 64.9% en el tercer trimestre del año 2019, a 62.1%. Ahí se ve claramente que de la población en edad de trabajar hay menos personas buscando trabajo. Y la gran pregunta, vuelvo y la hago. Esas personas que ahí vemos que antes representaban 64.9% de la cantidad de población en edad de trabajar y ahora representan 62.1%, esa diferencia ¿no saldrá en algún momento a buscar un trabajo? Esos 2.8 adicionales que estaban antes en la población que quería buscar un trabajo, que estaba deseoso de conseguir un trabajo y que eran parte de la tasa global, esos 2.8 ¿no volverán a salir? Ese es un punto clave a tomar en cuenta. ¿Por qué digo esto?
porque eso va a afectar de forma significativa. Primero, la tasa de desocupación. La tasa de desocupación al tercer trimestre de este año fue de 4.8%. La tasa de desocupación, 4.8% en el tercer trimestre del año que terminó, 2022. 4.8. Uno la ve y uno dice, es una tasa baja. Es una tasa baja porque lo que está sucediendo es en realidad que hubo una parte significativa de la población económicamente activa que sencillamente salió del mercado de trabajo, no está buscando empleo y aunque pudo haberlo hecho, se quedó en su casa. Y entonces, eso lo que significa es que tenemos ahí una tasa de desocupación que está subestimada. La tasa de desocupación pudo haber sido perfectamente muchísimo más alta. ¿Cuánto más? Vamos a suponer que ese porcentaje de tasa global de participación que se redujo de 64.9 a 62.1, esos 2.8, si yo se lo añado al 4.8% de desocupación, asumiendo que el 2.8 completo hubiese salido a buscar trabajo, hubiésemos tenido una tasa de desocupación de 7.6%, no de 4.8%. Es decir, que hubiésemos tenido una tasa de desocupación mayor que la que se registró a nivel prepandémico del 6.5% en el año 2019. Vuelvo y repito, la tasa de desocupación que hubiésemos tenido, si ese porcentaje de tasa global de participación no se hubiese reducido, sino que se hubiese quedado constante en el 64.9, la tasa de desocupación fuera mayor. Vuelvo y señalo, hay otros países que ha sucedido algo similar. Estados Unidos ha sucedido algo similar. Ahora, la gran pregunta, vuelvo y la hago. República Dominicana, ese porcentaje de población que salió de la población económicamente activa, ¿volverá en algún momento, dentro de unos meses, a buscar un empleo? ¿Necesitará buscar un empleo porque sencillamente se le ha deteriorado el poder de compra a los ingresos que tiene el perceptor de ingresos que está en el hogar? Posiblemente. Si eso ocurriese, si aumenta la población económicamente activa y reclama los 300,000 que debieron de haberse mantenido en el mercado de trabajo, buscando un empleo, y que no están en el mercado de trabajo, sino que están fuera de ese mercado de trabajo, si se reclama ese porcentaje y esa cantidad de personas sale otra vez a buscar empleo, entonces la tasa de desocupación sería mucho mayor. Y eso es una presión importante en la sociedad. Otro punto que hay que tomar en cuenta es lo que ha sucedido con la evolución de la ocupación informal después de la pandemia. En el tercer trimestre del año 2019, la ocupación informal era 55.2%. 55.2% era el total de la ocupación informal en el tercer trimestre del año 2019, es decir, antes de la pandemia. En el tercer trimestre del año 2022, se tiene 58.1. 58.1% es la ocupación informal. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que hay un porcentaje importante adicional de personas que se están ganando la vida en una ocupación considerada informal. Casi 3 puntos porcentuales. Casi 3 puntos porcentuales adicionales están en una ocupación informal. Y ese es otro gran reto de las autoridades. Primero, tener capacidad de que si aumenta la población económicamente activa, poder generar un ritmo de actividad económica que permita absorber esa nueva población económicamente activa que está dormida en sus hogares. Segundo, que la ocupación informal
no siga creciendo y que el empleo formal, que tiene sus bondades, porque está protegido y específicamente goza de los beneficios del sistema de seguridad social, pues que el sector informal pueda absorber parte significativa de esa población que volvería y que está dormida en su hogar y que volvería a ser parte de la población económicamente activa. Dos retos importantes que cobran, oigan bien, un grado de significación extraordinario si se toma en cuenta lo siguiente. Las tasas de interés a nivel global y acá en la República Dominicana están subiendo y se van a mantener subiendo. No cabe duda de que cuando se analiza la política monetaria a nivel global, nos damos cuenta de que la lucha contra la inflación todavía no ha terminado. Y que además esa lucha contra la inflación será costosa. No ha terminado porque cuando observamos la evolución de la tasa de inflación en meses recientes, como por ejemplo la de febrero, que fue la que más rápido se publicó en la eurozona, nos damos cuenta de que la inflación se resiste a la baja. La inflación se resiste a la baja y se registró en febrero una inflación de 8.5%, prácticamente igual a la inflación de 8.6% registrada en enero. Y además, más alta de lo que se había pronosticado para ese mes, que era 8.2%. En Estados Unidos, en enero pasó algo similar, muy poco la reducción de tasa de inflación. Ahora, ¿qué significa eso en la zona euro? Que no solamente hubo una situación de resistencia a la baja, sino que cuando se descomponen los elementos y se analiza la inflación subyacente, se observa que la inflación subyacente, en términos interanuales, que excluye los precios de los alimentos y los combustibles en la zona euro, se colocó en 5.6%. Lo cual sugiere que existe una presión importante proveniente de variaciones de los precios de los servicios y también del mercado laboral. Por esto es que hemos visto cómo funcionarios del Banco Central Europeo han señalado que se necesita continuar elevando las tasas de interés. Y ya no se va, y se ha señalado, que ya no se va simplemente a incrementar a 3.75% la tasa de interés, sino que es probable que llegue a 4% la tasa de interés de referencia. Es decir, que habría un incremento de 450 puntos básicos porque era de menos 0.5% o menos 50 puntos básicos la tasa de interés. Y ahora se tendría entonces una tasa de 4%, que son 400 puntos básicos. Entonces, observen cómo en la zona euro se pronostica que la tasa de interés seguirá subiendo. Algo similar en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se señala que la tasa de interés también va a seguir subiendo. La tasa de interés va a seguir subiendo porque la tasa de inflación todavía no está bajo control. ¿Qué significa que para la República Dominicana que los Estados Unidos suba su tasa de interés y que suba la tasa de interés también la zona euro? Significa que República Dominicana, que es una economía pequeña, abierta, muy integrada a los mercados de capitales, también va a experimentar un aumento de su tasa de interés. Primero de los bonos soberanos, que ya está sucediendo. La tasa de interés en el mes de febrero de los bonos soberanos aumentó. Pero lo que hemos visto también es que se ha incrementado la tasa de interés local. Primero se ha incrementado muchísimo más rápido y en mayor magnitud la tasa de interés pasiva, que es la que pagan los bancos. Pero la tasa de interés activa hemos visto que dio un salto en el mes de febrero y se pronostica que va a seguir subiendo hasta alcanzar lo que ha sido el incremento de más de 700 puntos básicos de la tasa de interés pasiva. ¿Qué implica esto? Que la tasa de interés activa, promedio ponderada, pudiera perfectamente superar 16 y alcanzar hasta el 17%. Pero esa tasa de interés de esa magnitud va a seguir desacelerando la actividad económica. En el primer trimestre de este año,
y eso lo vimos en el último trimestre del año pasado, se debe esperar una desaceleración importante de la actividad económica en el primer trimestre. El presidente lo dijo en un discurso en el cual se le presentaba al país todo un conjunto de acciones que se habían llevado a cabo el año pasado, un gran conjunto de acciones, y señaló que se estaba ejecutando una política para enfrentar la inflación y que eso estaba generando, obviamente, una desaceleración de la actividad económica, que se pronosticaba que a partir del segundo trimestre del año, entonces comenzaría a recuperarse y al final quedar en un crecimiento entre el 4 y el 4.5%. El Banco Central, en su informe de política monetaria, en el cual establece y decide dejar inalterada nueva vez la tasa de interés de referencia en 8.5%, ahí establece el Banco Central que la economía se va a mantener en un ritmo de desaceleración en los 2 primeros trimestres del año y que será en el segundo semestre del año, es decir, tercer y cuarto trimestre del año, que se recuperaría el crecimiento y que terminaría entonces entre 4 y 4.5%. Cuando iniciaba este año, se dio a conocer ya el conjunto de tasa de crecimiento pronosticado, tanto por parte del Banco Central como del gobierno, y establecían 4.5%. Yo señalé en ese momento que mis cálculos me daban 4% o menos el ritmo de crecimiento. 4% siempre y cuando se ejecutase bien el gasto de capital. Y si el sector turismo respondía bien por segundo año consecutivo en este año 2023 en materia de llegada de turistas, que lo que hemos visto enero-febrero es un crecimiento verdaderamente extraordinario, sin lugar a dudas. Queda por verificar si el gasto de capital, la inversión que ejecutan las entidades encargadas, como es el caso de Obras Públicas, como es el caso del MIBED, como es el caso de la CAS, como es el caso del INDRI, como es el caso de otras entidades que tienen un peso importante del gasto de capital del gobierno. Si lo ejecutan bien, vamos a ver qué sucede. Pero lo que sí hay que tomar en consideración es que el 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. Turismo, zona franca, manufactura, comercio, eso explica el 85% del crecimiento. Y la tasa de interés lo va a tender a bajar. Y el reto es el siguiente. Fíjense que le he establecido los retos vinculados con el mercado laboral y ahora voy a empalmar el crecimiento de la economía, que se va a desacelerar por el nivel de las tasas de interés y también por la desaceleración de la economía a nivel global, donde se pronostica que los Estados Unidos crecería a 1.4 en el mejor de los casos. Y yo voy a señalar ahora que si el crecimiento de la economía se mantiene por debajo, por ejemplo, del 4%, si crece entre 3, 5 y 4, lo que sucedería es que se crearía menos de 100,000 puestos de trabajo. Pero si este año crece normal la población económicamente activa, por ejemplo, ya crecen 100,000, 110,000 personas y se crean solamente 80,000 puestos de trabajo, ¿qué significaría eso? Un aumento de la tasa de desocupación. Un aumento de la tasa de desocupación, usted mira, bueno, Jaime, pero son 20,000, 30,000 personas, un aumento ligero. Ajá, y ahí viene el punto culminante. ¿Y qué pasaría si este año aumenta la población económicamente activa en un mayor nivel, tratando de recuperar los 300,000 elementos que debieron haber participado en la población económicamente activa entre el año 2020 y 2022, que se han quedado en su casa? ¿Qué pasaría si en vez de un crecimiento de la población económicamente activa normal de 100, 110,000 personas, crece en 150,000 la cantidad de personas buscando un empleo? O 200,000 la población de personas buscando un empleo. ¿Qué consecuencia tendría eso sobre la tasa de desocupación? ¿Qué consecuencia tendría eso sobre el mercado de trabajo? Y ahí caigo en el punto final. Fíjense cómo hay una relación estrecha: desaceleración económica, desempleo,
comportamiento de la población económicamente activa, que pudiera crecer más de lo normal ahora, y es porque estaría recuperando parte de lo que se perdió, los 300,000 que se perdieron. Y si a esto le añado una discusión que viene en las próximas semanas sobre el nivel de ajuste del salario mínimo, si ese nivel de ajuste del salario mínimo se coloca por encima, muy por encima de la tasa de inflación acumulada, que para junio pudiera ser de 16-17%, los últimos 24 meses, de junio a junio, por ejemplo, tomando en consideración la fecha del último ajuste, si ese incremento es mayor de ese 16-17%, yo establezco que debe estar entre 10 y 16%. Pero si es mayor ese ajuste al salario mínimo, lo que va a suceder es un aumento de la desocupación en el mercado formal y un movimiento hacia el sector informal. Y ese 58% que se tiene, 58.1% en el tercer trimestre del año, que se tiene de ocupación informal, sería todavía mayor en este año 2023. ¿Y eso qué implica? Eso implica que una cantidad mayor de personas no tendrían la oportunidad de gozar de los beneficios que brinda la formalidad, entre lo que resalta el sistema de seguridad social. Recomendaciones aquí en el Gobierno de la Mañana para las autoridades es que tengan en cuenta la situación del mercado laboral a la hora de definir su política de renta, específicamente de salario mínimo, que tomen en cuenta esa posible variación de la población económicamente activa, producto de que necesiten más ingresos en el hogar debido al aumento de la inflación, y que tomen en consideración el impacto negativo que vamos a tener en materia de crecimiento económico debido a la desaceleración económica a nivel internacional. Y todo eso, que sepan que estaría sucediendo en un año preelectoral, que es clave para definir por quién van a doblar las campanas, por quién es que va a votar la población cuando se tome en consideración el nivel de bienestar y la decisión de voto del pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo.